Bienvenidos a su canal, Ariel del Recodo Channel A, Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar el día de hoy aquí a Conectados es ángeles en la tierra. Ángeles en la tierra. ¿Cómo ve, pastor? Pues sí. Con los ángeles en la tierra. Claro, pues vamos a deshuesar, ¿verdad? Este tema. No vaya a pensar que vamos a hablar de los ángeles negros ni de los ángeles azules. Los ángeles azules. No. Vamos a ver lo que está en la Biblia. Cómo vamos nosotros a entender o comprender, ¿verdad? ¿Dónde está eso que está escrito en la Biblia sobre los ángeles aquí en la tierra? Prácticamente nos vamos a enfocar un poquito más a lo terrenal, a lo carnal, sí, a lo humano. Tierra, porque a veces se dice ángeles, son los que están en el cielo, no se ven, tienen alas, vuelan, o un cuerpo de un guerrero fornido, o un cupido, como los dibujan a veces. No, estamos hablando de ángeles terrenales que estuvieron aquí en la tierra y que muchos todavía operan aquí en la tierra. Ok, ¿qué le parece si conocemos o sabemos el significado de ángel o ángeles? Adelante. A pantalla. Ok. ¿Qué es un ángel? La palabra en hebreo de ángel es malaj. Y de ángeles, que es plural, es malajim. Un ángel es una criatura espiritual que actúa como mensajero de Dios. Estos seres, según la Biblia, transmiten mensajes divinos y pueden actuar como intermediarios entre Dios y la humanidad. No entre la humanidad y Dios. No. Ok. Los ángeles tienen diversas funciones en la Biblia. Una es de ser mensajeros, entregan mensaje de Dios a los humanos. De ser protectores, proporcionan protección a aquellos que Dios quiere proteger. De ser guerreros, libran batallas espirituales contra las fuerzas del mal. De ser ministradores, sirven a los elegidos de Dios, ayudándole en su camino hacia la salvación. Adoradores, adoran a Dios y cantan sus alabanzas constantemente, día y noche. Ejecutores de la voluntad de Dios, cumplen la voluntad de Dios en la tierra. ¿Cómo ve, pastor? Claro, tremendo, una lista grande, ¿verdad? De todo, pero son diferentes tipos de ángeles. Nos damos cuenta que hay ángeles, por ejemplo, el que nombraste ahorita, ejecutores, son ángeles de juicio. Que pues van a decir, pero si Dios es amor, sí, pero a veces uno mismo hay un juicio sobre la persona. Ya sí, cuando traspasó los límites del perdón de Dios, viene juicio, y más adelante vamos a ver estos puntos, ¿verdad? Los juicios. Entonces, hay una gran lista de ángeles, también como rangos, podemos decir, ¿verdad? Rangos de ángeles. Por ejemplo, ángeles ministradores. Mire que todo el mundo necesita ahorita un ángel de estos, ¿verdad? Todos. Porque a veces necesitamos que alguien nos ministre, que alguien nos toque. Y sí, decimos, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo. Pero muchas de las veces necesitamos nosotros esa administración en el corazón, de tener la fe, de que las cosas estén mal, poder decir sí puedo. Oiga, pastor, en los tiempos de los reyes, en los tiempos de los jueces de Israel, los ejecutores de la voluntad de Dios, ¿no? Para hacer buen juicio, ¿no? Ajá. Y en los tiempos de David, los ángeles guerreros, o de Moisés inclusivemente, cuando conquistaron, ángeles guerreros para conquistar, para el pueblo de Dios. Fíjate que en Josué, Josué habla sobre la Biblia, ¿verdad? Cuando fue a conquistar, dice que dieron vueltas al último. Usted sabe, todos los días salían tocando el chofar, la trompeta, y iban alrededor de Jericó para conquistar. Y dice, y el último día van a dar 7 vueltas. Y esas 7 vueltas las dieron en el último día, y los enemigos miraban, pero dice que al último el Señor les ordenó que tocaran el shofar fuertemente. Los muros cayeron, dice ahí, ¿verdad? En la Biblia, pero hay un libro hebreo, la Torá, que ahí dice que hubo ángeles que empezaron a empujar el muro hacia adentro. El muro no se destruyó, se enterró.
Entonces, Sí, ahí así vemos, está. ajá, Así está ahorita. ahí vemos un trabajo de ángeles. ¿Se imagina usted tantos ángeles? Otros de los ángeles que también recuerdo que pienso, bueno, el cuerpo de Moisés dice que se lo peleaba Satanás y un ángel. Los dos estaban peleando el cuerpo de Moisés. Claro, siempre la luz va a ganar, ¿verdad? El Señor va a ganar. ¿Y por qué peleaban el cuerpo? ¿Sabes por qué peleaban el cuerpo de Moisés? Para que no lo adoraran. Exactamente, porque Satanás sabía que podía ser una imagen de Moisés. No, y todo el mundo. todavía. Ajá. A José de Egipto Sí. quedó por el lado Palestina, pero se hacen tour. Creo que les permiten nomás 2 veces por año entrar los palestinos. Y no, no, sí se postran. Sí, van los jóvenes prácticamente, Sí, más que nada es una ida. Van a la tumba de más José. que nada los que están solteros. No, sí, sí se postran. Sí, ahí es ya como lo que dice la Biblia, y no consultarás muertos. Y ahí ya ellos están, aunque digan que no, que van como en caravana, solamente una tradición, pero no es tradición, la Biblia no está. En la Biblia sí nos dice que no debemos de consultar muertos, y es una práctica que lo cual se hace. Fíjese, ahorita que dice eso, ¿qué le parece? ¿Por qué cuando Juan se le postró a un ángel que venía con un mensaje de Dios hacia él? En esa aflicción que tenían por Jesús, por la muerte de Jesús y todo eso. Todo lo que le había pasado a Jesús. Ok. ¿Qué le parece si le leo un versículo? ¿Por qué no debes de hacer esto? ¿Por qué no te debes de postrar ni ante un ángel, ni ante una imagen, ni ante una estatua, ni ante nadie? Solamente ante el Todopoderoso, ante Dios solamente nada más. ¿Se lo digo? A ver, échalo. ¿Qué le gusta? ¿La de Reina Valera o la Kadosh israelita? La Reina Valera. La Reina Valera. Sí. Bueno, ahí le va, ¿no? Yo, Juan, a ver, Apocalipsis 22, 8, 9. Apocalipsis 22, 8, 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Más claro, no se puede. Si Claro. no tienes la capacidad de discernir esto, está simple, no está tan complicado. No, pues ya no se puede hacer nada. Sí, la Biblia nos marca, ¿verdad? Que dice que no hagamos imágenes de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Pastor, pero aquí está un ejemplo Ajá. claro. Sí. Entonces, no podemos adorar ninguna imagen. Aquí el ángel se apareció y, bueno, lo tuvo de frente. Mire, un ángel es considerado un ser de luz, ¿verdad? Exactamente. Un ser poderoso que está abajo de Dios. No sé cuántos peldaños, pero está abajo de Dios, pero arriba de nosotros. Sí. Porque nosotros no podemos, para empezar, ni ir al cielo. Ellos sí pueden. Sí, pero ahí Viven eternos, nosotros no podemos. Estamos considerando una adoración de Juan en aspecto Eso. de adorarlo a él. Eso. O sea, olvidarse de Dios para adorar, esto es mi Y eso Salvador. pasa hoy en día. Y se olvidan de esas palabras. Sí, claro. Ahora, ¿cómo podemos reflejar en estos tiempos ese punto? Mira, dentro de la iglesia evangélica, nosotros, al cargo del pastorado, ¿verdad? Muchas de las veces se le tiene mucho, se le tiene que enseñar al pueblo que en nosotros no está el poder es de Dios. Así es. Porque muchas de las veces, pues mire, el pastor tiene que estar orando por las ovejas, tiene que ir a visitar a los enfermos, tiene que ir a poner manos, dice la Biblia, sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, ahí va la fe del pastor. Pongo manos sobre los enfermos, este sanó. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas de las veces el pueblo desvía su mente y empieza a ver la sanidad que hizo el pastor, pero no la hizo Dios. Exacto. Entonces, aquí hay una confusión de que nosotros debemos de entender que todas las cosas las hace el Señor.
no porque tengamos un conocimiento de la palabra, que nos esmeremos en hablar bonito, en traer un buen mensaje, una buena prédica, y que el hermano que tenía sida y cáncer se sanó, y ya por eso nos vamos a volver ahora curanderos. No, ¿por qué? Porque estamos desviando el propósito de Dios. El ángel le dijo, soy consiervo tuyo. Nosotros somos consiervos de los feligreses, o de los hermanos, o de las ovejas que van a la iglesia, y no debemos de dar o recibir la honra de parte de Dios hacia nosotros. Ese es un ejemplo claro de lo que habla Juan y de lo que tal vez esté pasando en algunos lugares. Y se lo aviento en la Biblia Kadosh también. Nomás para que vean la diferencia. Es casi lo mismo hasta eso, lo aclaro. Entonces yo, Yohanan, o sea Juan, el que está oyendo y viendo estas cosas, cuando las oí y las miré, caí y me postré, o sea, me hinqué para adorar a los pies de Malach, del ángel ese, que me mostraba todas estas cosas. Pero él me dijo, el ángel, no hagas eso, no hagas eso. Yo solo soy un consiervo tuyo y tus hermanos los profetas, y de aquellos que obedecen las palabras de este libro de la Torá. Adora a Yahweh. Así es. Y luego también, pastor, ahorita que dice eso, también hacen de juicio. Hacen juicio en el que el único que hace juicio es Dios. Claro. Uno no debe hacer el juicio. También pasa eso. Aparte de adorar, de hincarse, de hacer el juicio. En pocas palabras, se trata de tomar la personalidad de Dios o lo que a Dios le corresponde, la persona. Sí. No todos lo hacen, hay unos muy justos, ¿verdad? Sí, pero hay otros no. Uh-huh. Claro que sí. Ok, pastor. ¿Qué le parece si le hago una pregunta? A ver. ¿Por qué los ángeles no son creados a la imagen y semejanza de Dios? ¿Y por qué los seres humanos sí? Bueno, los ángeles son nosotros mismos creados, dice la Biblia, a imagen y semejanza de nuestro Señor, ¿verdad? Y lo tenemos como ejemplo en el libro de Génesis, cuando el Señor creó a Adán y Eva. Dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de él. Fue formado Adán y Eva. En nosotros está el trabajo, ¿verdad? Humano, carnal, aquí en la tierra. El ángel es espiritual, es un ser de luz. Su vestimenta es muy diferente a la de nosotros. Un ángel tal vez no come. Podemos creer porque es espíritu. Es luz, ¿no? Pero cuando se vuelve tal vez carnal, que más adelante tal vez lo vamos a ver, es muy diferente a que sí coma. Son dos cosas muy, muy diferentes. Fíjese que ahorita que dice eso, aquí sale otra pregunta. ¿Por qué los ángeles son seres espirituales personales que tienen inteligencia, emociones y voluntad? Bueno, desde el principio, ¿verdad? Desde el principio nosotros podemos ver todo esto, la formación, porque, mire, antes del ser humano, la Biblia nos dice que el Señor creó, lo primero que creó fueron los ángeles. Mucho antes del ser humano hizo su ejército de ángeles. Ahí hubo ejércitos de ángeles con rangos y diferentes, serafines, querubines, ángeles. Bueno, un rango total. Donde la maldad los dividió a los ángeles. Empezó a apoderar. ¿Por qué? Porque ahí donde tú me estabas diciendo, tenían la inteligencia y pues conocían el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo conocieron ellos mismos. Ahí ellos ya tenían una inteligencia de ciencia del bien y del mal. Más adelante nos damos cuenta, bueno, el libro de Enoch, que no lo tenemos, bueno, o no está incluido en los textos bíblicos, aunque sí. Pero ese rollo de los que no lo quisieron poner. Cosas, ¿verdad? Que ellos, sus opiniones de ellos mismos, pero si la Biblia nos los marca o nos remarca que hay un libro de Enoch y que están ahí varios ángeles, entonces digo, ok, me marca el libro de Enoch, me marca los ángeles, pero no puedo leerlo, no, tengo que tener el tiempo para poder investigar qué tipos de ángeles fueron estos. Ahí nos habla la Biblia, y este es otro grupo de los ángeles que dejaron su gloria espiritual para venir a tomar un cuerpo y poderse meter con las hijas de los hombres que eran hermosas. Y eso dice la Biblia que eran los hijos de Dios, esos ángeles. Ok, pastor. Entonces, quiere decir que hay ángeles buenos y malos, o sea, los demonios, los malos.
Los ángeles tienen inteligencia, Claro. los ángeles poseen emociones, nos muestran emociones, los ángeles tienen voluntad, Ujú. pero La aceptan, voluntad. sí, propia, pero aceptan Sí. la voluntad de Dios. Claro, pero no todos los aceptaron en aquel tiempo. Los caídos no. Los caídos no, los que se fueron con Luzbel tampoco. Hicieron la voluntad de Luzbel, todos los que fueron engañados. Hicieron la voluntad del otro que fíjate, en el libro de No dijo, nosotros en el grupo que hicieron, dijeron, nosotros nos hacemos responsables de todos los juicios que vengan, con tal de dejar su morada espiritual para agarrar una morada terrenal humana. Se Sí, olvidaron pues, de todo sí. lo que Dios había hecho. Ahí es donde entra la voluntad de ellos, no la voluntad de Dios. Dejaron la voluntad de Dios para agarrar la voluntad de Dios. Sí, porque el hecho de no tener un cuerpo físico, pero tienen personalidad, por eso van y se meten al alma y trabajan ahí desde Ahora, ese aspecto. La Biblia dice que los ángeles no se dan en matrimonio, pero estos que dejaron la morada allá y se hicieron humanos, dice que se metieron con las mujeres y las mujeres engendraron gigantes. Ahí entran los néfilis. Los néfilis. Y estos gigantes dice que se empezaron a comer todo el producto que salía de la tierra que los hombres habían cultivado. Y con el tiempo, está en el libro de no lo vaya a buscar en la Biblia, no me digan en qué versículo está, ¿verdad? Estoy hablando del libro de no. Dice que con el tiempo, cuando se acabó la cosecha, se empezaron a comer a la humanidad, a los hombres. Ok, nada más para sellar esto que estamos hablando, le digo, le pongo el versículo y de voluntad y qué versículo, nomás para que no digan que estamos hablando sendeces. No. Ok, ahí va, ¿no? Los ángeles poseen inteligencia, Mateo 8, 29, 2 Corintios 11:3 y 1 de Pedro el 1 al 12. Los ángeles muestran emociones, Lucas 2:13, Santiago 2:19, Apocalipsis 12:7. Los ángeles demuestran que tienen voluntad, Lucas 8:28 al 31, 2 de Timoteo 2:26 y Judas 6. Los ángeles son seres espirituales, Hebreos 1:14. Sin un cuerpo físico real, el hecho de que no tienen cuerpo no afecta que tengan personalidades. Exactamente. ¿Qué le parece si nos vamos a los personajes bíblicos que los ángeles han visitado? Más bien, Dios ha mandado a visitarlos. Sí, vamos a tocar Aquí en la tierra. Ahí vamos a entrar Sí. en el punto fuerte. Apenas. Ok. ¿Con cuál empezamos, pastor? El que guste. No, pues usted, échele, aviéntele uno. Pues el de Agar. Empezamos con Agar. Ok, ¿leo el versículo o da una descripción de Agar? Mejor de una descripción una así. descripción, mire, Sí. bueno, Agar, ¿verdad? Agar dice que huyó de su... Bueno, hubo dos veces, pero voy a hablar cuando Agar la desalojaron, le dijeron que se fuera, y dice que iba con su hijo, ya, Ismael, y que llegó pues en el desierto, que ella pues ya era su dolor ver a su hijo, ya se había acabado toda la comida, el agua, ya no tenía nada. Entonces la Biblia dice que dejó a su hijo hacia un tiro de piedra. Anteriormente no daban medidas, las medidas eran por ejemplo un codo, 2 codos, era esto del codo a la mano. Aquí un tiro de piedra, se imagínese hasta dónde puede llegar una piedra que usted tira, eso era la medida. ¿Para qué? Dice que allá dejó al muchacho para no verlo morir y el dolor en su corazón. Y el muchacho al empezar a llorar, dice que los gemidos llegaron hasta la presencia del Señor. Y ahí llegó el ángel entonces y habló con Agar. Y le dijo que él iba a ser una nación. Pero ¿sabe qué fue lo más importante? Que dice que le abrió los ojos a Agar para que mirara que ahí estaba una fuente de agua para que tomara para él y para el muchacho. ¿A qué nos vamos en la referencia? Aquí vemos que hay un mundo espiritual que humanamente nosotros no podemos ver porque estamos en la carne. Pero sin embargo aquí la Biblia nos enseña que Dios no anda poniendo fuentes donde sea. Las fuentes ya están. Lo que pasa que Dios, por medio del ángel, viene para abrirnos los ojos, para poder ver lo que hay en el mundo espiritual. Y mire cuántas riquezas habría en el mundo espiritual. No hablo de dinero, por ejemplo, la riqueza de paz en el hogar, la riqueza de la comida, del pan, de la necesidad. ¿Cuántas veces hemos estado
hemos pasado por situaciones duras, difíciles, que a veces pensamos que el dinero no nos alcanza. La Biblia nos dice, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Y de dónde comemos? Miren, si hacemos cuentas literales, no nos alcanza el dinero. Pero si nosotros vemos con estos ojos espirituales, donde el ángel viene, nos abre los ojos para poder ver que tenemos provisión, que tenemos salud, que tenemos no hay comida, precio para la salud. y que tenemos todas No las hay cosas. riquezas para la salud. Y que no nos atrasamos y vamos al corriente. Entonces, aquí vemos un ángel literal, no espiritual, porque podemos ver ángeles espirituales que no se vieron, escucharon la voz del ángel, pero podemos ver un ángel literal aquí en la tierra. Como el caso de su amigo, el que acaba de fallecer, que se lo puedo asegurar, hubiera preferido tener 1 millón de deudas, pero tener salud. Fíjate, es la verdad. Sí, ¿no? hermano Julio, sí, que sí nos dolió el chofarista también, tocaba el chofar con gran gozo y se nos partió, pero sabe, algo muy hermoso que yo la última vez que fui a visitarlo. Y partió joven él, ¿verdad? Sí, sí. 30 y tantos, ¿no? 30, ¿no? Sí, me preguntaba que después de esto, ¿cómo? O sea, él preocupado, ¿qué iba a pasar después de la muerte? Le digo, no tengas temor, le digo, ten fe que donde tú vas a ir va a ser un lugar que el mismo Señor te va a llevar. ¿Por qué? Le digo, porque ya pagó el precio. Mira, le digo, tú arreglaste tus cuentas, ya saldaste tus cuentas aquí en la tierra, me dijiste que le pediste perdón a medio mundo y por si no le faltaste el respeto, de todo modo pediste perdón. Tú, le digo, te pusiste esa cuenta. Nomás imagínate que el que estaba en la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y lo perdonó. A el de la cruz le faltó. Yo pienso que él le pedirá perdón a todos aquellos que había tal vez robado o que había asesinado. Sin embargo, tú, le digo, tuviste la oportunidad, el Señor te extendió días para poder pedir perdón. Y una de las cosas que él quiso es, y pidió mucho eso, la oración de poder llegar a su tierra, Guatemala, y yo ahí veo la manifestación de ángeles llevándolo hasta donde él quería llegar. Y ahí nosotros nos damos cuenta que de parte de Dios viene la palabra por medio de un mensajero. Amén. Amén. Ok, pastor, continuamos. ¿Qué le parece? Dele. ¿Qué le parece? Bueno, ahí por la enseñanza de Agar. No, más déjeme decir algo antes que se me escape. Que de ahí salen los descendientes musulmanes. No más antes de que se me vaya eso. Sí. De ahí salen los musulmanes. Ahí fue donde Dios le dijo pues, que iba a levantar una nación de él. Y ese es el pleito que pero qué batallosos son. Pero que es el pleito que ellos traen, porque Ismael supuestamente es el primogénito, porque después nació Isaac. Pero por orden, bueno, supuestamente, que dicen por ahí, como dice el dicho, yo pongo y Dios dispone, algo así. Uno pone y Dios dispone. No es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ese es el punto. Así no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, hay muchas de las veces, mira, que el que está tirado, lo levanta el Señor, lo restaura y lo pone para predicar. Y aquel que tiene el conocimiento, no tiene a veces ni el poquita revelación de lo que Dios hizo. ¿Sabe por qué? Porque aquel vivió en la tierra, en el lodo, en la suciedad, y el otro no. Vivió en lugares muy bonitos, tuvo todo y aprendió para poder enseñar, pero no es lo mismo. Alguien dijo, yo lo viví, no lo estudié. Fíjese que ahorita que dice eso, que Dios hizo 2 veces lo mismo, ¿no? Lo hizo con Isaac y también lo hizo con los hijos de José. Cruzó la mano. No, cuidado con el creador, cuidado. Bueno, pues ya qué bueno que no se me escapó eso y continuamos. ¿Qué le parece si nos aventamos cuando el ángel visitó a Lot? A Lot. Claro que sí. Que ahí hay otro tipo de mensaje. Sí. Mire, estos ángeles, le podemos decir los ángeles mensajeros, pero venían siendo los ángeles de un juicio. De un juicio total. Dice la Biblia, ¿verdad? Que ahí estaba Lot, estaban sus hijas, su esposa, sus hijas de Lot.
Pero esa nación o esa ciudad ya se había depravado totalmente, Sodoma y Gomorra. La Biblia nos muestra, nos enseña que llegaron 2 ángeles a esa ciudad para anunciar solamente a quién, a Lot. No había otro más, solamente a él y a su familia. A su esposa. Entonces, estos ángeles venían siendo ángeles que venían anunciando, pero un juicio para todos los que vivían en Sodoma y Gomorra por causa de la depravación que ya se había regado totalmente en todo. La Biblia sí nos enseña, ¿verdad? Claramente que pues él hizo reverencia. Es un tipo de que se hacía en el Antiguo Testamento, como la bienvenida, el saludo, postrarse para hacerle la reverencia. Incluso dice que se los llevó a su casa el lavamiento de los pies. Es un tipo de reverencia que se hacía en el Antiguo Testamento. Ok, entonces quiere decir que ahí el ángel y vino materializado en carne y hueso. Estamos hablando, de eso estamos Por el hablando. momento Sí, de de eso estamos hablando. Sí. Ángeles materializados, humanos. Sí. Por eso, si hubiera venido un ángel espiritual, pues todos se hubieran asustado, pero eran ángeles que venían en ese aspecto de materia humana carnal, se presentaron. Bueno, entonces dieron la anunciación. Para este juicio ellos tenían que salir inmediatamente con sus hijas. Vámonos, tenían que salir. Incluso Lot había orado, había dicho, si hubiera tantos justos, no hay justos. Ya la hora les había llegado, entonces corrieron y mire, el juicio llega para todos los que estaban en ese lugar, ¿no? Que fueron exterminados todos, pero el juicio puede llegar también en la familia. Si nosotros no hacemos caso o no entendemos la voz de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, y vayan, si no volteen hacia atrás, caminen hacia el frente y no volteen para nada. Mire, es un mensaje que nos está haciendo el Señor. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si yo que tuve un pasado triste, yo ya no puedo voltear para atrás. Yo sé lo que hay atrás, ¿para qué volteo? Sin embargo, dice la Biblia que la mujer de Lot volteó para atrás. ¿Por qué? Porque su corazón no iba con Lot ni con el mensaje de Dios. Su corazón se había quedado en Sodoma y en Gomorra. Por eso volteó y dice la Biblia que el juicio le tocó también a ella para quedarse como una estatua, dice la Biblia ahí. Entonces quiere decir que ella extrañó el pecado, por eso volteó para atrás. Exactamente. Porque si no hubiera sido así, no voltea, como Lot no volteó. O pongamos que no estaba involucrada en el pecado, pero tal vez lo material, la casa, los muebles. O también así. Mi terreno, la vida como volteamos para atrás y ahí es donde nosotros regresamos y ya, no, Señor, es que mire, hacerme cristiano cuesta mucho, buscar la voluntad de Dios es mucho, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que leer la Biblia, es mucho, Señor, y no puedo. Mejor volteas para atrás y ya dejaste lo que el Señor tiene para ti. Ok, pasó muy bien. ¿Algo más de agregar aquí? No, continuamos. Pues, continuamos. Son muchos ángeles. Ok, Abraham. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo y que el ángel le habló del cielo. Le habló. Ahí oímos una voz, ¿verdad? Uh-huh. Dice que llevaba una historia. Mire, yo una vez prediqué sobre esto. ¿Cuál fue la plática del hijo hacia Abraham? Porque así nos muestra, ¿verdad? Y le pregunta, ¿y dónde está el cordero? O sea, tremenda plática, ¿verdad? Que llevaba con su hijo, porque el hijo no miraba el cordero. Y yo creo que ya se dio cuenta cuando lo ató al altar. Por eso hay muchos que oran, ¿verdad? Y dicen, Señor, atamos a tu altar a mi hijo, atamos a tu altar esta necesidad, atamos a tu altar. Porque en el altar, ahí es donde se va a mostrar el ángel, ahí es donde te va a hablar el ángel. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, haciendo conforme la obediencia de Dios, porque aquí el Señor le estaba pesando el corazón, si verdaderamente era obediente a la voluntad de Dios o iba a hacer su propia voluntad. Sin embargo, dice la Biblia que cuando tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, vino la voz de Dios de lo alto y le dijo, detente. Entonces no traspasó el cuchillo, pero aquí nosotros debemos de entender, de ver qué importante es tener un altar familiar dentro de nuestras casas. Y qué importante es también traer a nuestros hijos al altar de Dios para orar por ellos.
Ya hoy en día hay muchos hijos que no quieren, pero usted nunca deje de orar por los hijos, átelos al altar. Nomás complementarle algo, porque ya sabe cómo es la raza. Un altar espiritual, con bases de Dios, todo esto. No van a poner un altar físico ahí. No, eso no. El altar es la oración. Sí, exacto. Es lo que tocamos, sí. Sí, porque ya los conozco, Mosco. Claro. Ok, ¿le seguimos? Le seguimos. Ok, ahora nos vamos con Balaam, el profeta Balaam. Otro sí. Cuando el asno o el burro habló, habló. Mire, esto es bien importante. Hay historias que nosotros no tenemos aquí complementadas en la Biblia, pero hay otros libros que nos complementan historias de esto, ¿verdad? En aquellos terrenos o en aquellos lugares se movía mucho lo que era la brujería. Balaam era un profeta, incluso no era ni judío. Balaam, la Torá dice, y los gentiles se jactan de tener un profeta gentil dentro de nuestro libro, porque él era profeta. Y él siempre, a él le pagaban para que profetizara mal sobre Israel. Y en el momento de querer profetizar el mal sobre Israel, cambiaba a Dios la profecía en su boca y siempre profetizaba bendición. Hay otras cosas, no me quiero meter en ese rollo de la brujería que hacían ellos, sí, pero mire, lo que él en esa ocasión él iba caminando, y bueno, iba en su asna, su burro, como le ponen ahí en diferentes versiones, y el ángel estaba enfrente, pero él no podía ver el ángel, el burrito sí podía ver el ángel. Y el ángel lo trincaba contra la pared, dice la palabra del Señor, y él le pegaba y le pegaba. 2, 3. Lo golpeaba. Sí. Pero hasta que el Señor le abrió, el ángel le abrió la boca. Cuando nosotros, tomamos esta referencia, porque a veces decimos el Señor, el ángel. Bueno, el ángel tiene un mensaje y es enviado como la representación de Dios. Sí. Vengo de parte de Dios, voy a hablar como el que me mandó a mí. Por ejemplo, el profeta, así te dice el Señor. Cuando escuches un profeta, que es la voz de Dios, vas a sentir lo que está hablando el Señor verdaderamente. Así era el ángel. Si es un charlatán, vas a decir, ya lloró, habló lenguas y habló la profecía y luego siguió llorando para que le crean. No, así no la profecía. El ángel empezó a hablar ahí, le abrió los ojos y pudieron ver en ese momento el ángel. Entonces, hay ángeles, como lo dijimos con Agar, aquí de esta misma forma, hay ángeles que abren los ojos. A él también le abrieron los ojos. ¿Y cómo podemos decir esta situación? Yo lo he puesto esto como enseñanza en mí, porque no la he dado, pero qué importante es saber que los animales tienen un lenguaje de parte de Dios. ¿Cómo el ángel o el animal pudo entender al ángel? Porque antes de Balaam, el ángel el asno lo entendió lo que le estaba hablando. Y lo pudo ver. Para que vea que los animales pueden ver a los ángeles. Y yo me lo llevo, por ejemplo, en el arca de Noé. Todos esos animales que fueron, en orden, por una palabra que Dios les ordenó a los animalitos. No crea que los anduvieron cazando. A ver, vete por un par de culebras o vete por un par de león. No, yo que voy a agarrar un león, me va a devorar. No, solitos dice que caminaron, entraron al arca. Mire, la palabra de Dios en los animales, el animal obedece. Obedece. Entonces ahí vemos un ángel literal que le abrió los ojos al que estaba cegado. ¿Y sabe por qué estaba cegado este profeta? Por el dinero, por la ambición, por las maldiciones, porque para eso era contratado él. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Le seguimos? Sí, pero acuérdate que dice que esto es hombre y figura de estos tiempos. En estos tiempos debemos de ver la misma cosa. Que hay profetas cegados. Sí. Y también se mueven por el billete. Sí. Tú profetizas algo, te va a caer una buena ofrenda. Oiga, imagínese, profetizas algo y que caiga de chiripón, como dicen en mi pueblo, de chiripa o de... No puedo decir suerte porque no. De chiripa que caiga y la gente que esté ahí se la va a creer
Y ahí entra. Y va a soltar el billete. No, y ahí entra lo que hablaste al principio de Juan, con el ángel que se postró. Sí, sí, cierto, sí. Entonces, la desviación muchas de las veces de los congregantes hacia aquel vaso que Dios usó, porque a Balaam lo usaba Dios. Que Dios usó y porque hizo esto, y dijo aquello, dijo acá, dijo el otro. Y no, vamos, busquemos al hermano. Imagínese, tuvo la bendición de que de parte del Creador del cielo lo buscó y no lo supo aprovechar, dice. ¿Cuántos desearían eso? Sí. La verdad. Entonces este profeta o a este Balaam lo vamos a poner que tenía los ojos cerrados por la ambición y por el dinero. Ok, ahora pasamos con los israelitas. A ver. Ese se lo voy a leer, ¿no? Jueces 2:1-3. El ángel de Dios salió de Gigal y fue a Boquim para darles a los israelitas el siguiente mensaje de parte de Dios. Yo los saqué a ustedes de Egipto y los traje al territorio que les había prometido a sus antepasados. A ellos les dije, yo les cumplí mi promesa, pero ustedes no deben hacer ningún trato con la gente que vive allí. Al contrario, deben destruir sus altares. No altares físicos, ¿qué le dijimos? Altares físicos, no. Altares espirituales. Sus altares. Pero, ¿qué hicieron ustedes? Simplemente me desobedecieron. Por eso, ahora que ustedes avancen, no voy a echar a esa gente. Tanto ellos como sus dioses serán una trampa para ustedes. Mensaje de Dios, claro. Ahí, si nos damos cuenta, el ángel está hablando en representación de Dios, directamente. ¿Por qué? Porque, mire, una de las cosas bien importante que debemos de ver aquí en la Biblia, estamos hablando de la idolatría. Esos pueblos, la mayoría de los pueblos de aquellos tiempos, había mucho idólatra y no buscaban a Dios. Israel iba de peregrino y caminando, pero Dios les había dicho, no hagan esto, no hagan aquello, no toquen esto, no toquen aquello, y lo hacían. Por ejemplo, en una de las batallas, no recuerdo cómo se llamaba, a ver si me acuerdo de este nombre, en los tiempos de Josué. Dice que fueron a la batalla y un llamado, se me olvidó el nombre, bueno, fue a la batalla y Dios les había dicho que no agarraran, y muchas de las veces les decía no agarren nada del anatema. Sí. Pero dice que miró un lingote de oro, y una barra también, y un velo babilónico, lo agarró, lo tomó y fue y lo enterró debajo de su tienda donde estaban viviendo. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios les estaba advirtiendo en todo tiempo, no se revuelvan, no hagan esto, no se junten con un yugo desigual. Pero el problema no era que Dios no haya querido que no hubiera una confraternidad con un pueblo que pues estuviera ahí, que no tuviera dioses. El problema era que estos optaban por los dioses que ellos mismos tenían. Y ese era el celo de parte de Dios. Pasó en Egipto también. Pasó varios países. El becerro de oro. Sí. Inmediatamente. O sea que el pueblo de Israel, o de todos los que iban caminando, tenían un fácil convencimiento de que le dirían, ahí está Baal, ahí está Sera, ahí está Dagón. Entonces se iban y se repartían o se metían con esos dioses. Ok, pastor. Hablando de guerreros valientes, ahí le va otro ejemplo, Gedeón. Gedeón. El buen Gedeón. Ese Gedeón. Que al final de cuentas, ¿qué le faltó a Gedeón? Fe. Sí, mira, fe en Dios, ¿verdad? Sí, es que Gedeón, mire, Jueces 6 del 11, ahí usted lo puede buscar en toda la historia, pero sabe, Gedeón, fe, ¿no? él tenía fe para él solo, porque dice que él cultivaba su trigo, su grano, lo guardaba y lo escondía. Cuando venían los madianitas, dice que arrasaban con todo, le quitaban todo al pueblo y lo dejaban ahí sin nada. Entonces se le apareció un ángel, literal, no estaba hablando de espiritual, se le apareció un ángel. Y fíjate, le voy a leer lo que dice la Biblia en Jueces 6:11, dice, vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, a Biserita y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo el Señor,
está contigo. Le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Mire, era un miedoso cobarde, pero le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Se imagina? Y luego le dice, entonces Gedeón, mire, le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor no nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Mira, había un gobierno sobre todo el pueblo de Israel. Y ahí Gedeón estaba poniendo su pretexto, su protesta. Pero sabe, el ángel que cambia la mentalidad humana, la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Porque muchos de nosotros nos encontramos a veces en situaciones así, ¿verdad? Por ejemplo, él en ese tiempo pues dice que les quitaban todo lo que tenía, no les pertenecía nada, se los robaban, se los quitaban. Sin embargo, este ángel es un ángel del cambio de mentalidad para el ser humano. Porque, dígame usted, si Dios sabía que era un temeroso, miedoso, no temeroso, miedoso, porque ahí él mismo está poniendo su queja. Él sabía que todo lo que cosechaba se los iban a robar, esa era la mentalidad. Pero por ese pequeño punto que él hacía que escondía el grano, por ese pequeño punto, el Señor le manda a un ángel. ¿Se imagina? El ángel le dijo, varón, valiente, esforzado, valiente. Y que le diga a usted, mire, ¿a cuántos el Señor no nos ha mandado a decirle al que está tirado, esforzado y valiente? No me levanto de la primera. Esfuérzate y sé valiente, le dijeron a Josué. Porque el ángel es lo que él traía, el cambio de la mentalidad para que iba a ser un guerrero escogido de parte de Dios. Porque después lo mandó a la batalla y había una cantidad de hombres, no recuerdo, miles. Y le dijo, no, Señor, le dijo, no, te vas a ir con aquel que esté preparado, lo vas a probar en el río. Y te vas a ir con 300 nada más. Cuando nosotros ya vamos con la voluntad de Dios, mire, al ejército que se ponga, usted se lo lleva. El problema que se le ponga enfrente, usted lo tira, lo derriba. Muchas de las veces, en estos tiempos, mucha gente está oprimida por los problemas de estos tiempos, las deudas, las enfermedades, póngale usted todo tipo de problema. Pero ¿por qué no nos levantamos con una palabra de parte de Dios que la trae el mensajero para decir, yo me voy a levantar de esta? O algo muy literal, por un sistema político, como un comunismo, por ejemplo, muy similar a lo que pasaba ahí, que llegaba a otro pueblo y nomás por sus anchas, todo para acá. Ajá. Entonces, eso también pasa en la actualidad. Hay unos países que no pueden hacer nada, que viven en la pobreza o muriéndose del hambre. Y falta un Gedeón que ahí hay Gedeones. Lo que pasa es que hay muchos que no han querido escuchar la voz de Dios. Oiga, pastor, pero algo muy, fíjese bien, fíjese bien lo que voy a decir de Gedeón antes de que comenzara todo, ¿no? Cuando escondía el trigo. Si tú tienes la fuerza, la voluntad, o dijera Hugo Sánchez, o los anécdotas de esconder el trigo, es que no eres valiente, porque si sabes que te descubren qué va a pasar, ¿verdad? Te van a matar, claro. Entonces sí era valiente. Sí era, en ese aspecto era valiente. Sí. El Señor sabía que estaba haciendo algo en contra de la voluntad de esos madianitas. Tenía su valentía, pero la tenía escondida. Pero sí era valiente. Sí, era valiente, pero acuérdate que más adelante él mismo le pide señales al Señor. Señor, y si el vellón, ok, tú me estás llamando, lo creo, pero te voy a poner una prueba, Señor. Mira, si el vellón amanece mojado por abajo, ahí estoy. Se lo hizo el Señor. Y al otro día, bueno, Señor, ya para asegurarme. Ahora quisiera que el vellón mojadito por arriba para que yo te crea que verdaderamente eres tú, Señor. Y no creía. Después, no, mira, Señor, mejor pues que amanezca seco. No tendría miedo, mejor dicho. Pues sí, él estaba dando vueltas al asunto. Es como nosotros, cuando a usted le digan, mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agarro la palabra, la atesoro y digo, amén. Salgo de la puerta de mi casa y me acuerdo del problema que tengo y se me bajó otra vez. Digo, no va a poder. Por ejemplo, la depresión. El que vive en depresión, él le puede llenar su corazón con un mensaje, con una palabra de aliento, con una palabra de vida,
inmediatamente sale corriendo para hacer las cosas y se acuerda otra vez, lo toma esa posición. Ahí estamos hablando de ángeles satánicos. Ahí estamos hablando de demonios que vienen y operan en el corazón de la gente para poderlo bajar nuevamente. Y no tomamos esa palabra en el corazón. Pues sí. Ok. Continuamos. Continuamos. Ok. Manoa y su esposa. Manoa. Ok. Pues ya ve que ella concibió, ¿no? Lo voy a leer mejor. Sí. Dice Manoa, Jueces 13:3-22. A esta mujer apareció el ángel de Jehová o el ángel de Dios y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. En la época de los jueces. Uh-huh. Sí, era estéril la mujer. Era estéril. Ahí fue la palabra del ángel, fue una palabra de esperanza, ¿no? Y un milagro Sí, también, milagro, ¿no? Un milagro. Sí. Un mensajero. Sí. Es que los ángeles, mire, los ángeles son los que traen el mensaje. Muchas de las veces nos va a llegar lo que nosotros hemos estado esperando, no en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Y muchas de las veces el ser humano va a olvidar las promesas de Dios y cuando menos se lo imagine, ahí va a tener lo que el Señor le prometió hace mucho tiempo, se lo va a cumplir aunque ya esté de edad avanzada, le va a cumplir la promesa del Señor a cada uno de nosotros. Así es que siempre tenemos que tener la esperanza que lo que Dios nos prometió, eso mismo nos va a cumplir. Ahora, pero tenía fe también. Sí, por ejemplo, mira, hay un ángel territorial. Hay un ángel territorial y ¿cuál es ese? Por ejemplo, ¿dónde va a estar? Creo que Jacob. En Jacob. En Jacob nosotros podemos ver un ángel territorial. Sí te acuerdas la historia, ¿verdad? Bueno, sí, Jacob, rapidito, claro sí, ¿verdad? De Jacob y Esaú. Bueno, sí. Esaú le dijo al otro, pues te vendo mi primogenitura por un plato de los que tú haces. Ok, se la cambió y entre ellos, pero tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Sí, sí. Porque inmediatamente después, pasando el tiempo, vino Jacob y su mamá dice que lo preparó, hasta le puso vello ahí para que se confundiera a su papá porque ya no miraba muy bien. Y fue y le pidió la bendición. En aquel tiempo siempre se traspasaba la bendición al primogénito. Isaac, su papá. Ajá, entonces le traspasa esa bendición. Entonces con el tiempo, pues él, al darse cuenta de lo que había pasado, él huye y se va. Y se va para otro territorio, otro lugar con su tío. Allá empezó a vivir. El otro luego llegó y le dijo, padre, quiero que me des la bendición que me pertenece como primogénito. Y el padre le dijo, yo ya no puedo hacerte nada porque la bendición que te tocaba a ti se la acabo de dar a tu hermano. Entonces él se levantó en ira y pues con ganas de matarlo. Bueno, entonces Jacob cuando huye se va y empezó a vivir allá, se casó con una muchacha, tuvo que trabajar 7 años. Sí, para comprarla. Ajá, para comprarla, supuestamente, sí. Pero ese tiempo así. Su tío le engañó y en la noche de boda le metió a la otra, a la mayor. Ahí dicen a veces que Jacob era músico porque estaba pidiendo la menor y le dieron la mayor en las notas. Pero no, entonces le metió en la noche a la mayor y luego al otro día cuando se despertó se dio cuenta que no era la que por el trato que habían hecho. Pero como había un reglamento, una ley de aquellos tiempos que decían, no, es que primeramente tiene que ser la mayor y tuvo que trabajar otros 7 años por la menor. Bueno, la Biblia, por hacer el cuento, no hacerlo muy largo, él después regresa. Cuando viene de camino, dice la Biblia que pasaron por un vado. Ahí ocurre algo fuerte, poderoso, de un humano hacia un ser, pues infinitamente mayor a nosotros. Y fuerte. Es cierto. Entonces, es lo que yo le admiro a Jacob. Ahí estaba ahí estaba un territorio. Sí. Ahí era la frontera, para que me entienda. Jacob no podía recibir de este lado la primogenitura porque no estaba en el terreno donde se había quedado el ángel. Cuando él pasa el vado, él se encuentra ahí, él dejó que pasaran todos. Él se dio cuenta que ahí estaba el ángel y dice que esperó que se fueran todos y él se regresó
y empezó a pelear con el ángel. Cuando él se dio cuenta, empezó a decirle, yo necesito que me des lo que me pertenece, la bendición que depositó mi padre por parte de Dios, me la depositó a mí, yo necesito esa bendición. Y el ángel, mire, el ángel estaba en esa frontera peleando con él y no se la quería dar. Y dice que peleó con él. E incluso dice la Biblia que le tocó, no le golpeó, nada más dice que las coyunturas se las zafó del muslo. Y de ahí en adelante dice que quedó cojo para siempre. Para siempre. Por eso dice la Biblia también que los israelitas no se comen el muslo de esa parte de ese animal en recordar de la bendición de Jacob. El ángel le decía, suéltame que ya raya el alba, y Jacob le dice, yo no te suelto hasta que no me bendiga. O sea, era un pleito de al tú por tú. El ángel sabía que si lo golpeaba lo podía matar y no podía dejar la bendición que de parte de Dios tenía que ser depositada en él. Después las cosas cambiaron, llegaron con la paz con su hermano y todo, pero él peleó por una bendición. Entonces hay cosas por lo cual nosotros tenemos que pelear. Es el mensaje que trata de dar Jacob. Ajá. Tenemos que pelear, luchar por esa bendición. Luchar por esa bendición. Sí, que tu hijo está en drogas, hay que luchar por ese hijo. Nunca te olvides de estar orando todo el tiempo. Que tu hijo tiene un problema, hay que luchar por ese hijo. Hay que luchar, hay promesas de parte de Dios para todos, unas promesas. ¿Te imaginas? Si el Señor nos abriera los ojos en este momento, pudiéramos ver una cantidad de ángeles con las bendiciones que cada uno de nosotros necesitamos poseer. Pero como no sabemos o no le decimos, necesito la bendición de mi hijo, mire, no vamos a poder obtener lo que necesitamos. Claro, siempre al Padre, guiarnos delante del Padre. El ángel solamente es un enviado, un mensajero. Un mensajero, así es. Como hemos dicho, no te puedes postrar frente a ese mensajero, solamente ante Dios, nada más. Ni una imagen, ni nada de eso. Nada. Ok, pastor. ¿Qué le parece si continuamos? Vamos a ver, tan largo el tema, ahora sí va. Sí, con Elías. ¿Qué le parece si vemos a Elías de rapidito? No. Ok, y echándole debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Cuando se quedó dormido Elías en el enebro, ahí está muriéndose el hambre. El ángel de la provisión. Sí, ándale. Cuando tenemos hambre, ahí está el ángel de la provisión. Hay ángeles enviados de parte de Dios para proveer, claro. ¿Y sabe por qué? Mire, yo lo experimenté un tiempo, me quedé sin trabajo, me descansaron de los 2 trabajos que tenía yo y lo primero que piensa uno, la renta, híjole. Pero ¿sabe? En esos tiempos cuando me descansaron me empezaron a llegar bonos de los trabajos anteriores que yo había tenido. Digo, wow, estoy ganando más dinero descansando que trabajando. Claro, no me quedé ahí esperando más, no, activarme y a ponerme a trabajar nuevamente. Sí, ya de cuenta que fue como el puente que Dios le hizo para que siguiera el camino. Claro, y ahí está, en el tiempo de la necesidad, ahí está el ángel. Ok, ahora nos brincamos al Nuevo Testamento. ¿Tiene algo más, un ejemplo más del Antiguo Testamento, del Tanaj? ¿O ya le brincamos al Nuevo? Le brincamos, hay muchos más, pero le brincamos mejor al Nuevo. Ok, ahí nos vamos. ¿Qué le parece si miramos a Zacarías? Cuando se le apareció el ángel. Al buen Zacarías. Sí, mire, el ángel, los ángeles son mensajeros, ¿verdad? Zacarías. Estamos hablando ya el límite del Antiguo al Nuevo Testamento, ya. Estamos hablando justamente, de hecho, sacerdocio, es justamente ahí, en esa frontera, donde alcanzaron, esto es para que sepan todo, donde el pueblo judío, el pueblo israelita, el pueblo hebreo, alcanzó a reconocer al último profeta, que usted sabe que yo lo aprecio, a Juan el Bautista. Todavía ellos, la mayoría de ellos, casi no todos, pero sí lo alcanzaron a reconocer como profeta de Dios. Exactamente. Entonces ahí Zacarías tuvo ese mensaje de que pues sabía, ¿verdad?, que iban a ser el Mesías. Sabía también que pues su esposa iba a estar embarazada a su edad. Pero bueno, son ángeles que vienen y traen mensajes a veces en la necesidad de cada uno. Y eso es muy importante, pastor, porque Zacarías, el hijo de Zacarías, es la unión entre la Tanaj
y entre el Nuevo Testamento. Es la unión, sí. Y porque ellos sí reconocieron a Zacarías, sí reconocían a Juan. Porque era sacerdote. Es la unión, exacto. Ok, mire, como pasa en el Corán, ¿qué cree que pasa en el Corán? El Corán de los musulmanes, que fue escrito 800 años después de la muerte de Jesucristo, Jesús de Nazaret. Ellos dicen, pastor, que Jesús dijo que el siguiente por venir iba a ser el elegido, el Mesías de Dios. O sea, Mohamed o Mahoma. Pero Jesús nunca dijo eso. Usted que conoce bien la vida, historia de Jesucristo, ¿cuándo dijo eso Jesús? No, pues se toman de ahí para y fíjese bien la comparación. Ellos lo que dicen eso, ¿no? Contra lo de Juan el Bautista. Que Juan, primero, su papá Zacarías, sacerdote del Sanedrín. Los hebreos, los judíos, lo aceptaron. Aceptaron también a Juan, aunque lo mataron más, pero lo aceptaron como profeta. Entonces, y Juan, ¿a quién señaló como Mesías? A Jesús. Ok. Entonces, ahí se ve que le manipularon el Corán. Está bien manipulado. Pues sí. Ok. ¿Qué le parece si continuamos ahora con María? María, ok. Sí, mira. Lucas 1:26 dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí dejemos un punto bien claro, ¿verdad? El otro ángel que peleó con Jacob no tenía nombre, porque a él le preguntó: ¿cómo te llamas? Le dijo Jacob: de hoy en adelante llamarás Israel. Le cambió el nombre, ok. Y después le pregunta: ¿y tú cómo te llamas? Pues ya se aventaron una plática ahí, ¿verdad? No, yo no tengo nombre, dice. O sea que él era enviado solamente para la bendición. Por eso hablamos al principio que hay ángeles con rangos. Aquí este ángel que estamos hablando, este ángel tiene un rango, que el ángel Gabriel. Y este rango es poderoso. Fue enviado por Dios, dice, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. No estaba casada. Dice desposada. Como comprometida, ¿no? Ajá, un compromiso antes. De los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida. Un saludo por aquellos lugares que siempre se da, ¿verdad? El Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Le da esa bendición por causa del escogimiento. Porque fue elegida. Ajá, porque fue elegida. Ya le empieza a decir a todo lo que venía a pasar, que iba a ser la madre del Salvador, que aunque estaba pequeña, y que ella iba a tener a Jesús, el Mesías, y que iba a ser nuestro Salvador. Bueno, lo toman, dice, el ángel del anuncio del engendramiento. Y ahí es donde nosotros debemos de ver el punto de vista que cada uno de nosotros hemos sido formados con un propósito, y que no hemos encontrado el propósito por el cual Dios nos ha engendrado en el corazón, en el alma, en nuestras entrañas, algo. Por ejemplo, aquel que tiene, supongamos, un don de sanidad, pero no tiene usted el conocimiento, cómo es eso, cómo se hace esto, para qué es esto, o el que libera, el libertador, uno que viene y echa fuera demonios. Entonces, cada uno de nosotros operamos aquí en la tierra con algo y tenemos que buscar qué es lo que Dios engendró en mi vida para poderlo hacer, ya sea los necesitados, el enfermo, mire, se va al hospital, pone manos a los enfermos y estos sanarán, siempre y cuando tenga la fe, porque eso es lo que trabaja. Que sí, la Biblia nos nombra, ¿verdad?, diferentes tipos de fe. El apóstol Pablo decía, conforme a la medida de fe. Hay un hombre que le dijo al Señor Jesús, pues, auméntame la fe, porque pues, yo no tengo fe. Mire, ese cuate miraba los milagros y ni aún así creía. Por eso le decía: Señor, pues dame fe, porque yo veo tantas cosas buenas que haces y no creo todavía. Como dice Jesús, ¿no? Claro, te estaba pidiendo la fe, ¿verdad? Entonces, el que nivel al menos un granito de mostaza debe tener fe, ¿no? Pequeña, sí, aunque sea. Bueno, pero mire, aquí nos vamos a la referencia después a José. José en Mateo 1:19 dice: y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamar a María. ¿Por qué entró este asunto en José? Porque estaban comprometidos, no casados.
Y él se dio cuenta, supo por parte de María que ella ya estaba embarazada. Digo, mío no es. Imagina José cómo se ha de haber puesto. Pero era un hombre justo delante de Dios y era noble el hombre. Sí, Entonces sí. dijo que él no quería difamarla. Dice, quiso abandonarla, o sea, en secreto. Él pensó, ¿verdad? Estuvo pensando, ¿sabe qué? Me voy de esta tierra. Y así ni problema para ella ni problema para mí. Pero la ¿Por iban qué? a apedrear a ella, ¿no? Sí, pero ahí si él se iba, iban a decir, oh, la embarazó y la dejó. Sí. Entonces no iba a haber ningún problema. Pero pues era un problema muy grave, porque si él decía, salió embarazada y no es mío, la iban a llevar a la muerte, le iban a apedrear. Entonces José, como era justo, pero mire lo que dice el 20, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel. Eso es bien importante. O, supongamos, usted puede ver el ángel literal, pero aquí no. Aquí José dice que se acostó, durmió, y cuántos sabemos, ¿verdad? A veces vamos caminando por un caminito ahí, brincando en el sueño, corriendo, y de repente, ¡pum!, se te aparece un ángel en el sueño y te paras. Algo sobrenatural Sí. que entró en ese lugar para que el ángel le dijera a José que no abandonara a María. No la vayas a abandonar. Dice, diciendo, José, hijo de David, no temas, recibe a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. El ángel, mire, que reafirma los propósitos de parte de Dios. ¿A dónde nos reafirma los propósitos? ¿En el sueño? Cuando nosotros dormimos, a veces con un problema, soñamos y a veces soñamos la solución del problema. El problema o el asunto es que no lo traemos a práctica o no tenemos fe de lo que el Señor nos manda por medio de un ángel, saber qué es lo que tenemos que traer como solución a los problemas. Amén. Por ejemplo, un problema matrimonial. Te acuestan y pues los dos se pelearon, pero por ejemplo el hombre es el carácter fuerte y el Señor le habla en la noche, no, tú eres el problema. Y ya te levantas y dices, no, pues le echas la culpa a la mujer, no, ya no estás haciendo caso a lo que el Señor te mandó por medio del sueño. Y sí, y bueno, ¿otro más? Ok, pastor. Vamos a ver, bueno, antes de lo que le dijo el ángel a María, y su reino no tendrá fin. Ya llevamos 2000 años de que Jesús llegó a la tierra y revivió y se fue para arriba, y sigue su reino, y seguimos nombrándolo. Hasta el día de hoy seguimos nombrando a Jesús de Nazaret. 2000 años llevamos, ¿eh? Espero, bueno, no, los que van a decir esto, no, a lo mejor va a quedar esto, 3000 años y van a seguir nombrando a Jesús. Así es. Amén. Ok, ahí le va esta. Los pastores. Esta rapidito, ¿no? Lucas 22, Lucas 2 del 8 al 15. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo. Sí, el ángel del mensaje, ¿verdad? Traía el mensaje a quienes, a los del rebaño, Sí. a los que cuidaban, vamos, en aquel tiempo, bueno, tal vez digamos los pobres, pero pues no tanto, porque tenían un rebaño grandísimo. Pero les decía, ¿verdad?, a todos los pastores de ovejas que iban a ser, que había nacido el Salvador, y era de sumo gozo para ellos saber que ya había llegado el Salvador. El pastor esperaba al Mesías, los políticos no. Los políticos esperaban a alguien que los representara aquí en la tierra. Y está hablando de los políticos de aquellos tiempos, como el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, todos ellos esperaban un hombre político. Un guerrero, ¿no? Una especie de guerrero, ¿no? Ajá. Sí. Ok, ¿continuamos? ¿Qué te parece si hablamos de los que estaban en la tumba de Jesús? Oh, sí, ok, está bien. Sí. Ahí dice la Biblia, mire, que fueron a preparar el cuerpo del Señor Jesucristo,
Y cuando llegaron pues la mamá de Jesús, María Magdalena, para preparar el cuerpo, se dieron cuenta que ya no estaba el cuerpo. Pero estaban dos hombres ahí adentro, y pues de luz, resplandecientes, ¿verdad? Ahí sí era en espíritu. Ahí se fue con espíritu o en carne, ahí fue. No fue carne, pero la luz le resplandecía. Entonces le empezaron ellos a llorar y le preguntaron: ¿por qué lloráis? ¿Por qué lloran? Y le dijeron: es que el cuerpo de nuestro maestro se lo han robado. Y ya salió el Señor Jesús ahí y les dice, mire lo que les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos lo que está vivo? Una frase muy hermosa, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué nosotros a veces buscamos en las cosas muertas lo que está vivo? Las cosas que tienen aún vida, las cosas que pensamos a veces que ya no se pueden levantar, no se pueden restaurar, no podemos sacar nada de eso. Nunca debemos de pensar, mire, hasta el último segundo debemos de tener la fe, la certeza que aunque esa cosa esté tirada, tarde o temprano, el Señor lo va a levantar. Y cuando digo cosas, no creo que es una cosa como una pelota, no. Cuando digo algo, por ejemplo, un hijo, siempre recalcamos esto, ¿no? Un matrimonio, que ya vemos que sean las últimas ya para el divorcio. ¿Por qué no buscamos primeramente a Jesús, que venga sobre el matrimonio y restablezca los matrimonios de estos tiempos, haya menos divorcios y haya más unidad en el matrimonio, que es la base fundamental de todas las iglesias y de todos los hogares dentro de las casas? Porque Dios une y el enemigo separa. Entonces, ok, pastor, ya para terminar, ahí le va esta, a ver si nomás para que me dé una explicación, ¿no? Porque está buena. De Jesús, Mateo 4:11, Marcos 1:13 y Lucas 22:43. Fíjese bien. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. A Jesús. Sí, ángeles servidores. Cuando el diablo se fue, llegaron los ángeles y le empezaron a servir a Jesús. Ajá, exactamente. Entonces, en la referencia de nosotros, mire, cuando nosotros escuchamos la voz, vamos a decir, del diablo, porque el diablo viene y dice que anda como león rugiente mirando a quién devorar, y a veces se hace más caso a las cosas del diablo que a las cosas de Dios. Cuando la gente está prisionera en ese lugar diciendo: no, pues es que el compadre me dijo que la señora aquella puede pues ayudarme por medio de la brujería, y ahí es donde está la gente a veces operando. Sin embargo, aquí Jesús nos da una enseñanza, ¿verdad? Que todo eso se tiene que ir para poder tomar las bendiciones que tiene el Señor de parte de Él para nosotros por medio de sus mensajeros, que son los ángeles. Sí, así es. Bueno, rapidito, sí, para concluir. Lo que le iba a decir, conclusión. Muchos ángeles que se nos pasaron, ¿verdad? Por ejemplo, Josué, en una de las batallas que se le apareció un ángel, dice: Josué, mire, guerrero, quería pelear con el ángel. ¿Eres de nosotros o de nuestros enemigos? No, dice: yo soy el del ejército del Señor y vengo pues para pelear, ¿verdad? Para enseñarles lo que el Señor quería hacer en ellos. Otro de los ángeles que podemos ver también en las prisiones, cuando Pablo y Silas, dice, y se abrieron los estos por medio de la alabanza. También con Pedro, cuando Pedro estaba, dice que se abrieron las puertas por medio de un ángel, literal. O sea, a veces en las prisiones encontramos la bendición de parte de Dios, muchas de las veces. Y la última, mire, la última que yo quiero traer también en Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, ya es en el Nuevo Testamento. El Señor nos pone a prueba muchas de las veces en las necesidades de la comunidad o de los hermanos, que a veces los vemos, les damos ayuda, mire, ya no los vuelves a ver, y ahí es donde nosotros entramos en razón de decir: el Señor me lo mandó para que lo bendijera y se fue. Tal vez fue un ángel de parte de Dios. Eso es lo que le iba a preguntar. En estos días, en estos tiempos, hoy en la actualidad, ¿los ángeles todavía se manifiestan? Claro. No. Y muchas veces, como dice usted, como lo dijo ahorita, muchas veces se nos viene alguien pidiendo un plato de comida, no sé, algún tipo de necesidad, y pues ahí es donde tenemos que pensarlo 2 veces. Claro que sí.
Bueno, pastor, el tema tuvo algo largo, Hey. pero pues ya lo vamos a terminar ya, porque si le seguimos van a ser 2 horas y no es mucho. No. Ok, no, en conclusión, dígame dónde está ubicado, dónde predica, me dé la dirección de la iglesia y el teléfono, su teléfono donde la gente lo puede comunicar para algún tipo de pregunta, lo que ellos quieran. Bueno, Sanación, lo que sea. Me pueden Corazón. encontrar en mis redes sociales como Enrique Sánchez. Mi número de teléfono área 714-863-1916. Y estamos ubicados en la 1025 West Memory Line en Santana, California. Tenemos los días de servicio el día domingo a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Ok, y pues nomás les encargo que se suscriban al canal, que compartan este video de Los Ángeles en la Tierra. Estamos en Spotify, ya sea en Spotify y en YouTube, que lo compartan, que se suscriban, que comenten. Aunque estamos Conectados.